Hola y bienvenidos al Embry Podcast. Yo soy Stephanie Y yo, Natalie, y somos estudiantes de medicina. Este día estaremos discutiendo sobre el primer capítulo de embriología Lachman, junto con nuestra compañera Stephanie Matamoros y yo, su dendrita favorita, Natalie Mena. La embriología ha sido apoyada por la biología molecular con técnicas y herramientas que permiten estudiar el desarrollo embrionario de forma detallada, generando una comprensión más clara del origen normal y anormal del desarrollo, encontrando alternativas para prevenir, diagnosticar y tratar los defectos congénitos. Entender la función de los genes permitió crear estrategias nuevas para tratar el tema. Recordemos que un gen es la unidad básica de la herencia. Estos se encuentran formados por secciones del ADN y este conforma los cromosomas en el núcleo de las células. Por otra parte, las moléculas son un conjunto de átomos de un mismo elemento químico o de diferentes que están organizados mediante enlaces químicos. También dicho, las moléculas son la parte más pequeña de una sustancia que conserva sus propiedades químicas y físicas. La mayoría de los genes contienen información necesaria para producir moléculas funcionales llamadas proteínas, que son el material más importante del organismo, ya que son necesarias para producir enzimas o proteínas complejas que controlan y llevan a cabo todos los procesos y reacciones químicas del organismo. Toda su estructura y funcionamiento depende del tipo y cantidades de proteínas que éste sintetice. Esta síntesis de proteínas se controla a través de los genes. A su vez, algunas proteínas regulan la expresión de otros genes y actúan como moléculas de señalización que organizan el desarrollo embrionario, dirigido por genomas que contienen toda la información para formar a un individuo. Existen alrededor de 23.000 genes en el genoma humano. Por efecto de los niveles de regulación, el número de proteínas que derivan de estos genes se acerca a más de 100.000, pues un solo gen puede producir varias proteínas. La expresión genética puede regularse a niveles diferentes. Pueden transcribirse distintos genes al ADN que se transcribe en un gen. Puede procesarse de manera selectiva para regular cuáles ARN llegarán al citoplasma para convertirse en ARN mensajero. Los ARN mensajeros pueden experimentar traducción selectiva y las proteínas se sintetizan a partir de los ARN mensajeros y pueden tener distintas modificaciones. Empezando por la transcripción genética, los genes se encuentran contenidos en una estructura de ADN y proteínas llamadas cromatina, que tienen como unidad estructural básica el nucleosoma. El nucleosoma consta de un hectómero de proteínas histonas y alrededor de 140 pares de bases de ADN. Los nucleosomas se agrupan formando una estructura que pueden limitar la transcripción del ADN. En este estado, la cromatina se conoce como heterocromatina y cuando está desenrollada o en estado de relajación para permitir la transcripción, se le conoce como eucromatina. Los genes se encuentran en la cadena de ADN y contienen dos regiones, axones, que se pueden transcribir en proteínas, y también están los intrones, que se encuentran dispersos entre los axones y que se transcriben para formar proteínas, pero se eliminan en el procesamiento post-transcripcional. Un gen típico, además de los axones y los intrones, incluyen una región promotora que se une a la polimerasa del ARN para dar comienzo a la transcripción. También contiene un sitio de inicio de transcripción, un sitio donde comienza la traducción para identificar el primer aminoácido de la proteína. Podemos encontrar también un codón de terminación de la traducción y por último tenemos una región 3 que no se traduce pero incluye una secuencia de colapolia que estabiliza al ARN mensajero, le permite salir del núcleo y luego ser traducida por una proteína. Otro componente importante sería la caja TATA, que contiene secuencia TATA. Se encuentra en la región promotora donde se une la polimerasa del ARN. Para que puedan unirse, la polimerasa requiere proteínas adicionales denominadas factores de transcripción. Los factores de transcripción tienen un dominio de unión al ADN.
además de un dominio de transcripción que activa o inhibe la transcripción de un gen al promotor o potenciador que se une. Los factores de transcripción, en cambio, con otras proteínas, pueden activar o reprimir la expresión genética porque lo que hace es que el complejo del nucleosoma de ADN se desenrolle. Hace un momento mencioné a los potenciadores. Los potenciadores son elementos que regulan al ADN, que activan la utilización de los promotores para controlar su eficiencia y la velocidad de la transcripción a partir del promotor. Los potenciadores se ubican en cualquier sitio de la cadena del ADN y no tienen que estar ubicados cerca del promotor. Cuando los potenciadores se unen a factores de transcripción por medio del dominio de transactivación del factor de transcripción y se usan para regular el momento en el que se expresa un gen y su ubicación específica en la célula. Los potenciadores actúan al modificar la cromatina para exponer al promotor o al facilitar la unión de la polimerasa del ARN. Cuando los potenciadores inhiben la transcripción se le denomina silenciadores. Esto permite al factor de transcripción activar un gen al mismo tiempo que se silencia a otro, debido a su unión con diferentes potenciadores. Y claro, existen más reguladores de la expresión genética. Está el empalme alternativo. Empecemos con que la transcripción inicial de un gen se denomina ARN nuclear. Este es más largo que el ARN mensajero debido a que elimina intrones o los desempalma al mismo tiempo que se desplaza desde el núcleo al citoplasma. El proceso de empalme le brinda a las células un medio para producir proteínas diferentes a partir de un solo gen. Al eliminar intrones, los exones se unen con distintos protones y este proceso es lo que llaman empalme alternativo. Este proceso se lleva a cabo en los espliceosomas, que son complejos de ARN mensajero pequeños y proteínas que reconocen sitios de empalme específico en los extremos no traducidos del ARN nuclear. Cabe decir que después de la traducción de una proteína, esta puede tener modificaciones posttraduccionales que afectan su función. Algunas proteínas pueden necesitar fosforilación para activarse o tienen que ser cortadas. Puede que necesiten combinarse con otras proteínas, ser liberadas por espacios confinados o ser dirigidas a regiones celulares específicas. La verdad, existen más niveles de regulación para la síntesis y producción de proteínas. De esta forma, aunque tengamos 23.000 genes, el número potencial de proteínas que se pueden sintetizar se aproxima a 5 veces el número de genes. Algo curioso que sucede en este proceso es la formación de órganos. Estos se forman por las interacciones entre células y tejidos. Normalmente, un grupo de tejidos o células hace que cambie el destino de otro grupo similar. A esto se le llama inducción. En cada interacción hay un inductor que produce una señal y otro que responde a esa señal. La capacidad de respuesta a la señal se denomina competencia y requiere de la activación de tejido de respuesta por un factor de competencia. Suceden muchas interacciones inductivas entre las células epiteliales y la mesénquima, donde las células epiteliales se unen entre sí formando tubos o láminas, mientras que las células mesenquimatosas tienen un aspecto fibroso y se encuentran en las matrices extracelulares. Mediante las interacciones epitelio-mesenquimas se forman órganos, y un ejemplo de esto serían el hígado y el páncreas, que se forman por la interacción del endodermo intestinal y de mesenquima circundante. Excelente explicación y participación de mi compañera Natalie. Nuevamente me presento. Hola, soy Stephanie y hoy vamos a explorar el fascinante mundo de la señalización celular. ¿Alguna vez te has preguntado cómo las células se comunican entre sí? ¿Cómo coordinan sus actividades para mantener la homeostasis y responder a cambios en el entorno? Pues vamos a descubrirlo. La señalización celular es un proceso fundamental en la biología que permite la comunicación entre células y coordina sus actividades. Esto se logra a través de señales químicas, eléctricas o mecánicas que son liberadas por una célula y recibidas por otra célula, desencadenando
una respuesta específica. Existen varios tipos de señalización celular, clasificados según la distancia entre la célula que emite la señal y la célula que lo recibe. Tenemos la señalización autocrina, paracrina, endocrina y justacrina y sináptica. Cada una de estas formas de señalización celular juega un papel específico en diferentes procesos biológicos. La señalización celular es fundamental en el desarrollo embrionario, el crecimiento y la diferenciación celular, la respuesta inmune, la regulación del metabolismo e incluso en el cáncer. La señalización celular anormal es un factor clave en el desarrollo y progresión del cáncer. Y ahora es momento de responder a algunas preguntas. ¿Qué es la señalización celular y por qué es tan importante? Como anteriormente dije, la señalización celular es el proceso por el cual las células se comunican entre sí a través de señales químicas, eléctricas o mecánicas. Es importante porque esto permite la coordinación de las actividades celulares para mantener la homeostasis y responder a cambios en el entorno. ¿Cuál es el papel de la señalización celular en el desarrollo embrionario? Pues la respuesta es que la señalización celular juega un papel crucial en el desarrollo embrionario, ya que permite la formación de tejidos y órganos. Las señales celulares regulan la proliferación, la diferenciación y la migración de las células durante el desarrollo embrionario. Ahora vamos a sumergirnos en los mecanismos moleculares involucrados en la señalización celular. La señalización celular implica la interacción entre moléculas específicas, como los receptores y los ligandos. Los receptores son proteínas que se encuentran en la superficie celular o en el interior de la célula y que reconocen y se unen a ligandos específicos. Los ligandos pueden ser hormonas, neurotransmisores y citocinas, etc. Existen varios tipos de receptores, cada uno con una función específica. Los receptores pueden ser clasificados en diferentes categorías, como receptores de membrana, receptores nucleares y receptores citoplasmáticos. Los receptores de membrana, como los receptores de hormonas y neurotransmisores, se encuentran en la superficie celular y reconocen ligandos que se unen a la membrana celular. Una vez que el ligando se une al receptor, se activa una vía de señalización celular. Las vías de señalización celular son rutas bioquímicas que permiten la transmisión de la señal desde el receptor hasta el núcleo celular o otros compartimientos celulares. Algunas de las vías de señalización celular más importantes incluyen la vía PI3K-AKT, la vía MAPK-ERK y la vía JAK-STAT. La vía PI3K-AKT es una de las vías de señalización celular más importantes en la regulación del crecimiento y la supervivencia celular. Esta vía es activada por la unión de ligandos a receptores de membrana, lo que a su vez activa la enzima PI3K. La PI3K convierte el fosfatidilinositol bifosfato en fosfatidilinositol tritosfato, lo que a su vez activa la proteína quinasa AKT. La vía MAPK-ERK es otra vía de señalización celular importante que se activa en respuesta a estímulos extracelulares, como la unión de ligandos a receptores de membrana. Esta vía es involucrada en la regulación del crecimiento y la diferenciación celular. Algunas de las aplicaciones de la señalización celular en la medicina son el desarrollo de fármacos, que indica que la comprensión de los mecanismos de señalización celular ha permitido el desarrollo de fármacos que pueden inhibir o activar específicamente las vías de señalización celular, involucradas en enfermedades como el cáncer, la diabetes y las enfermedades neurodegenerativas. También las terapias personalizadas. La señalización celular
puede ser utilizada para desarrollar terapias personalizadas que se adapten a las necesidades específicas de cada paciente. Por ejemplo, la terapia dirigida a la vía de señalización PI3K-AKT puede ser utilizada para tratar el cáncer de mama en pacientes con mutaciones en el gen PIK3CA. También puede servir en diagnósticos. La señalización celular puede ser utilizada para desarrollar pruebas diagnosticadas más precisas y efectivas. Por ejemplo, la detección de biomarcadores de señalización celular puede ser utilizada para diagnosticar el cáncer en estadios tempranos. Y asimismo, ejemplo de enfermedades en las que la señalización celular juega un papel importante, tenemos a lo que es el cáncer, lo que son enfermedades neurodegenerativas, enfermedades inflamatorias. En resumen, la señalización celular es un proceso fundamental en la biología que ha llevado a importantes avances en la medicina. La comprensión de los mecanismos de señalización celular ha permitido el desarrollo de nuevos fármacos y terapias para tratar diversas enfermedades, y su alteración puede contribuir al desarrollo de enfermedades como el cáncer, como anteriormente habíamos dicho, las enfermedades neurodegenerativas y las enfermedades inflamatorias. Ahora vamos a explorar las vías de señalización, un proceso fundamental en la comunicación entre células. ¿Qué son las vías de señalización? Pues las vías de señalización son rutas bioquímicas que permiten la transmisión de señales entre células. Estas señales pueden ser moléculas, iones o incluso cambios en la estructura de las proteínas. Ahora, imagina que estás dentro de una célula y ves una molécula de hormona que se une a un receptor en la superficie celular. Ese es el comienzo de la señalización celular. La hormona se une al receptor y esto activa una cascada de reacciones químicas que permiten la transmisión de la señal. Hay diferentes tipos de vías de señalización. Algunas de las más importantes son vía de señalización intracelular. Esta vía permite la comunicación entre células vecinas. Vía de señalización endocrina. Esta vía permite la comunicación entre células a través del torrente sanguíneo. Vía de señalización paracrina. Esta vía permite la comunicación entre células a través de moléculas que se difunden en el espacio extracelular. Algunas de las vías de señalización más importantes incluyen la vía de la señalización PI3K-AKT anteriormente mencionada. Esta vía es involucrada en la regulación del crecimiento y la supervivencia celular. También anteriormente que había mencionado está la vía de señalización MAPK-ERK, que esta vía es involucrada en la regulación del crecimiento y la diferenciación celular. También la vía de señalización JAK-STAT, esta vía es involucrada en la regulación de la respuesta inmune. En resumen, las vías de señalización son rutas bioquímicas que permiten la transmisión de señales entre células. Estas señales pueden ser moléculas, iones o incluso cambios en la estructura de las proteínas. Hay diferentes tipos de vías de señalización y algunas de las más importantes incluyen las anteriormente mencionadas, como lo que es la PI3K-AKT y la vía de señalización MAPK-ERK y la vía de señalización JAK-STAT. Una vez explicado todo esto, te dejo unas preguntas. ¿Qué son las vías de señalización? ¿Cuáles son las vías de señalización más importantes? ¿Y por qué son tan cruciales en nuestra vida y en nuestras células? En conclusión, como la parte final de este podcast, hoy hemos explorado algunos de los temas más fascinantes en el campo de la biología del desarrollo, desde la transcripción genética hasta la señalización celular.
hemos visto cómo los diferentes procesos regulan la expresión de los genes y dan forma a los órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es la complejidad y la precisión de estos procesos. La transcripción genética, por ejemplo, es un proceso que implica la coordinación de múltiples proteínas y moléculas para producir una copia precisa del ADN. Y sin embargo, este proceso ocurre miles de veces en nuestras células cada día. También hemos visto cómo la señalización celular juega un papel crucial en el desarrollo de los órganos y tejidos. Las vías de señalización clave, como la vía de señalización catenina, regulan la expresión de los genes y la diferenciación celular, lo que da lugar a la formación de los diferentes órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Pero lo que más me ha impresionado es la manera en que todos estos procesos están interconectados: la transcripción genética, la regulación de la expresión genética, la inducción y formación de los órganos y la señalización celular. Todos estos procesos están trabajando juntos para crear la compleja y maravillosa máquina que es nuestro cuerpo. Así que, en conclusión, hoy hemos explorado algunos de los temas más fascinantes en el campo de la biología del desarrollo. Hemos visto cómo los diferentes procesos regulan la expresión de los genes y dan forma a los órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Y hemos aprendido a apreciar la complejidad y la precisión de estos procesos y la manera en que todos están interconectados para crear la vida. Si te quedaste al final, déjame decirte muchas gracias y nos veremos en un próximo capítulo. Bye, pequeños embrionarios.